Por favor, Héctor. Excelente. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. El Dios de paz esté con cada uno de ustedes. Me presento, yo soy el pastor capellán Marcos Ramírez, de acá de la provincia de Mendoza, Argentina. Tengo casi una trayectoria de casi 20 años trabajando en las cárceles de la provincia de Mendoza. Soy personal penitenciario, tengo estado penitenciario acá en el servicio penitenciario de la provincia de Mendoza. Entré como agente penitenciario en el año 2002 y hasta la fecha estamos vigentes. Estamos todavía, hasta la fecha estamos trabajando en las cárceles de la provincia. Conozco las cárceles de la provincia de Mendoza y también las de alrededor, y algunas de Buenos Aires también. Doy gracias al Señor por este ministerio, ¿sí? El cual el Señor me ha dado, el cual he recibido por gracia y por misericordia. No es que haya recibido este ministerio porque haya sido el mejor de todos. No, este ministerio lo recibí porque el Espíritu Santo de Dios trató con mi vida antes de entrar a la cárcel, ¿sí? Antes de ser funcionario, ¿sí? Para trabajar en las correccionales, antes de ser funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, Dios me llamó, ¿sí? Me voy a tomar un tiempo con esto porque es necesario que entendamos, ¿no es cierto? Ustedes van a ser capacitados, entrenados, van a ser formados para ser capellanes. Hay algunos que tal vez lo puedan ser, ¿no es cierto? Pero van a tomar este curso, van a tomar este seminario y la formación que les vamos a dar, le vamos a transmitir la experiencia que hay en nosotros en todos estos años. Recuerdo cuando tenía 18, 19 años y un pastor de la iglesia metodista, el pastor Luis Morales de acá de Godoy Cruz de Mendoza, llamó una vuelta en el año 2001, más o menos 2000, 2001, llamó a toda la juventud de la provincia para juntarse. Fue la única vez que vi un evento de esta magnitud, en el cual él llamó a los jóvenes de todas las congregaciones y que no fueran jóvenes de congregaciones, los llamó a todos, les predicó, los ministró y después le preguntó a uno por uno nos preguntó qué queríamos hacer o qué íbamos a hacer en el futuro que viene, qué quería hacer cada uno. Y cada uno le dijo. Esto se demoró casi 3, 4 horas. Imagínate vos, un pastor preguntándole a la juventud qué quería hacer o qué quería para su futuro. Yo no lo vi nunca más, algo así. No se volvió a repetir algo así. Y cuando iba pasando el micrófono, cada uno le decía, yo quiero ser abogado, el otro que le decía, yo quiero ser carpintero, el otro le decía, yo quiero ser policía, el otro le decía, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, bla, bla, bla. Y cuando iba llegando hacia mi persona, yo le iba a decir cualquier cosa le iba a decir. Le digo, bueno, de policía deben haber como 10, ya hay muchísimos policías, de abogado hay como 20. Doctores, médicos hay como 30, así que nos vamos a chocar entre nosotros cuando estemos trabajando. Y así sucesivamente, dermatólogos, esto, el otro, profesionales de distintas carreras. Y cuando llegó a mí, yo le iba a decir que quería ser, no sé, ferretero, no sé, panadero, cualquier cosa le iba a decir. Pero cuando este siervo de Dios puso el micrófono en mi boca para hablar, las únicas palabras que salieron de mi boca fue, yo quiero ser un siervo de Dios. ¡Wow! Y cuando yo escuché por el parlante lo que yo había dicho, me enojé, porque no estaba en mi mente, en mi corazón, no estaba esa palabra en mi lengua, no estaba.
porque yo sé lo que es ser un siervo de Dios, porque mis padres fueron pastores, porque mis tíos son pastores, porque mi suegro es pastor, porque mi tío es pastor, porque tengo primos pastores, porque tengo amigos que son pastores, porque hemos nacido en el Evangelio. Yo soy de cuna evangélica, imagínense, mi esposa también, mi hijo también, para la gloria de Dios. Pero también sabemos lo que se sufre dentro de las congregaciones, y más siendo hijos de pastores, la carga que hay en nuestras vidas. Y cuando me agarró una angustia ahí, que una cosa, una bronca, que no, una ira así, que iba a explotar, y el Espíritu Santo de Dios me muestra, allí en una pintura que había en esa iglesia metodista, una pintura del Arca de Noé, me muestra en un costado así, como una nube que giraba en sí misma, aleluya, y una mano que la corre, y al gobernador de Mendoza presentando los ministros de su gabinete. Y cuando hablan de la seguridad me presentan a mí como ministro. Aleluya. Y desde esa noche hasta el día de hoy, yo supe que yo entraba a la seguridad de la provincia de Mendoza para ser un ministro de Dios en las cárceles. Así que cualquier cosa que vas a desarrollar, cómo vas a desarrollar tu capellanía, yo te recomiendo, la primera recomendación que te doy para hacer tu capellanía o para desarrollar tu capellanía, te llame el Señor primero. Te llame el Espíritu Santo de Dios. Gabriela Metti, por favor, te podés mutear, gracias. Entonces, cuando yo entendí para qué entraba al servicio penitenciario, entendí también cuál iba a ser mi llamado dentro de las cárceles. Cuando vos tenés entendimiento de parte del Espíritu Santo de Dios y tenés el llamado de parte del Espíritu Santo de Dios, entendés muchas cosas. Cuando no lo tenemos, chocamos siempre con la misma piedra. Y tropezamos, y tropezamos, y tropezamos. Y lamentablemente nos lastimamos. Y cuando nos lastimamos, le echamos la culpa a medio mundo. El tema que yo no soy. ¿Sí? Pero mis queridos, Dios estuvo conmigo, el Espíritu Santo me mostró. Esa fue la primera muestra del Espíritu Santo en visión. La segunda visión que tuve fue cuando estaba ya trabajando en el servicio penitenciario, un año más o menos trabajando. Yo estuve 8 años aproximadamente trabajando muy cerca de los presos, siendo celador ahí de cara con ellos, y después 3 años más o menos arriba en el cordón de centinela. Para los que son de la fuerza de seguridad saben a lo que me refiero. O sea que no fue gratis. Tuve que pagar un alto precio, más allá del llamado y de lo que Dios colocó. Yo estaba por entregar mi renuncia al servicio penitenciario porque dije, yo imposible que voy a ser ministro de Dios acá dentro de las cárceles, con la pelea, con lo que es negarle las cosas, lo que es la puja que hay, la soberbia que hay en la gente, con la altivez que hay acá. Es imposible que Dios entre acá. Aleluya. Pero qué bueno que es saber que mi mente estaba equivocada, ¿no? Que mis pensamientos están equivocados. La segunda visión que tuve fue cuando estaba en mi casa, el Espíritu Santo de Dios me muestra la cárcel por completo, y a uno que estaba predicando en medio de la cárcel y le hablaba a los presos con autoridad. Le hablaba con autoridad, le hablaba palabra de Dios, palabra de ciencia, sanidad, autoridad, liberación.
Yo era tremendo lo que veía a través de esa visión, porque veía cómo los presos se paraban, paralíticos, cómo eran liberados de sus condenas, de las maldiciones que arrastraban generacionales. Era impresionante ver todo eso. Cuando yo vi todo eso, yo le dije en el Espíritu, al Espíritu Santo, mostrame quién es. Porque yo necesito ver, porque la autoridad que tenía ese hombre de Dios era tan fuerte que yo no la podía soportar en el Espíritu. Y cuando me acerqué, el Espíritu Santo me mostró quién era la persona, pero no podía ver su cara porque la tenía tapada con una nube. Y un poco como que me afligí en mi espíritu porque le dije, Señor, yo te pedí ver quién era. Y el que estaba predicando dejó de predicar, me señaló y era yo. Y el Espíritu Santo me dijo, nuevamente te digo que te he traído para hacer esto. Mis queridos, ¿saben por qué le comparto esto? Porque esto es testimonio. Porque el Espíritu Santo de Dios te va a dar testimonio de todas las cosas. A cada capellanía que yo he ido, a donde me ha enviado el capellán mayor penitenciario, que es un sacerdote católico, a cada capellanía que yo he ido, el Espíritu Santo de Dios me ha dado testimonio, me ha mostrado en visión a dónde iba a ir, qué es lo que iba a hacer, a qué me iba a enfrentar. Y si Dios trata así conmigo y Él no hace excepción de personas, por más que yo lo haga, seguramente que con vos tratará de la misma forma, con ese amor que solamente el Padre tiene. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a comenzar el tema que vamos a ver, la materia que ustedes van a ver conmigo se llama Origen de la capellanía. ¿Cómo se originó la capellanía? ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó? ¿Cuál es el principio? ¿De dónde es la capellanía? ¿De dónde salió? ¿Quién fue el primer capellán? Según la Biblia, según la historia. ¿Cuáles son las capellanías creadas por ley que tenemos en Argentina o a nivel internacional? Vamos a ver la capellanía católica, la capellanía con bases bíblicas. Vamos a ver las capellanías creadas por ley. No se preocupen que yo les voy a compartir en el grupo de tarea, les voy a ir compartiendo todo este material, mis amados, todo este material les voy a ir compartiendo para que todos vayamos al mismo nivel, ¿sí? Para que todos vayamos juntos, ¿sí? El objetivo, ¿qué objetivo tengo yo? Este es el objetivo que tengo con ustedes, ¿sí? El objetivo que tenemos en esta capellanía de FAPE es que el alumno pueda adquirir herramientas eficaces en su ministerio de capellanía, ya sea local, provincial, nacional, en la aplicación y en el desarrollo del mismo, con todo el conocimiento, las bases bíblicas, compromiso y servicio. Conocimiento, bases bíblicas, compromiso y servicio, mi amado. Vamos a ver la primera capellanía esta noche. La primera que vamos a ver es la capellanía católica. Cuenta la historia, la iglesia romana, la iglesia oficial, cuenta la historia que había un muchacho que se llamaba San Martín de Tours. San Martín de Tours era un joven que tenía más o menos 15, 16 años aproximadamente. Su padre era un dirigente militar del Imperio Romano de la época. Y gracias a esa influencia, San Martín de Tours
logró entrar en el Imperio Romano para servir como soldado del imperio. La historia cuenta que él sirvió hasta el año 356 después de Cristo. Conquistó casi media Francia para Roma, prácticamente. Luego de esas conquistas fue llamado general de Roma. La leyenda más famosa en el entorno de la vida de Martín ocurrió prácticamente más o menos ocurrió en el 337, cuando Martín, cerca de una ciudad que se llama Amiet, en las puertas de la ciudad se encontró con un mendigo. Esa noche estaba lloviendo y hacía mucho frío. Entonces él se bajó de su caballo, como todo general romano, con todos sus atributos, ¿no? Se bajó de su caballo romano, con los atributos de general romano, ¿sí? Por ejemplo, todos los atributos que tengo yo acá, estos son los años, que son 19 años, esta es la identificación mía, esta es mi jerarquía, este es el servicio en el cual pertenezco y este es mi legajo. Bueno, Martín tenía más atributos que yo prácticamente, porque era un general romano, ¿sí? Yo soy un sargento primero, ¿sí? Él, con sus atributos, se bajó del caballo. Cuenta la historia que cuando vio al mendigo casi desnudo, muriéndose de frío, por el frío y por la llovizna constante, dice que él agarró su capa, la partió, agarró su espada y la cortó en dos, ¿sí? La cortó en dos. Y la mitad de la capa dice que se la llevó y la otra mitad se la dio al mendigo. Después de ese hecho de misericordia, de ese hecho de bondad que tuvo este general romano, cuenta la historia que esa misma noche Martín tuvo una visión donde se presentó el Señor Jesucristo vestido con la mitad de la capa, donde le agradeció el gesto, ¿sí? Y le dijo que ese mendigo era Cristo. Los datos históricos nos muestran que Martín, entonces, inmediatamente después del llamado, del llamado de Dios, dice que automáticamente dejó el ejército. Automáticamente cesó su trabajo en el ejército y se volcó al servicio de Dios. Dejó el ejército romano y se convirtió al cristianismo de la época. Estamos hablando después del 370 después de Cristo, ¿sí? Dejó su vida militar y se bautizó. Fue discípulo de San Hilario de Plotier, de la ciudad de Plotier. Aparentemente falleció, ¿sí?, en Candes después del año 397 después de Cristo. La historia cuenta que la Iglesia romana, ni lerda ni perezosa, ¿no?, aprovechó la historia de Martín, ¿no es cierto? El hecho de Martín fue tan relevante, fue un hecho tan relevante que la Iglesia Católica lo tomó, ¿sí? Y lo hizo beato, ¿sí? Lo beatificó, ¿sí? Es por ello que hay parroquias y capillas construidas en nombre de San Martín de Tours, donde en una de ellas, yo después le voy a mostrar las fotos, las imágenes, se encuentra un templo greco-romano de la época, obviamente, donde se exhibe la mitad de la capa de Martín. Bueno, las hermanas nos pueden decir, las pastoras nos pueden decir que una tela no puede
durar tanto tiempo, obviamente, ¿sí? O sea, estamos hablando de un hecho de casi 1800 años atrás. Se la tiene la capa de Martín. Muchísimas gracias, hermano Martín, por tu gesto, pero seguramente la capa tuya tiene que estar en el mercado negro, se la tienen que comer o se la tienen que haber comido las polillas, ¿sí? Es así, ¿sí, mis queridos? Hay algunos que se ríen ahí. Bien. Yo, ¿cuál es la conclusión que saco? Seguramente esa capa se ha ido renovando, esa tela, en el tiempo, porque obviamente la historia de Martín, obviamente transcurrió los tiempos. Estamos hablando en el siglo XXI, ¿sí? En la segunda década del siglo XXI, y seguimos hablando de la acción de Martín. ¿Sí? Estamos hablando de la acción que estuvo este soldado romano. La acción de Martín es digna de destacar, ¿sí? Obviamente, porque Martín no tuvo ningún problema en dejar todos sus atributos de lado y poder cubrir una necesidad. ¿De acuerdo? Él miró la necesidad y la cubrió. Después se le presentó Cristo y se convirtió. Y gloria a Dios por eso. Muy parecido a los evangélicos de esta época, ¿no? ¿Qué decís vos? No, es que Dios no hace excepción de personas. Sí, seguramente, pero ¿actuamos de esa misma manera? ¿Hacemos hechos de misericordia? Seguramente. ¿Hacemos hechos de bondad? ¿Nos despojamos de lo que tenemos y se lo damos al prójimo? Y esto queda en cada uno de nosotros, obviamente. ¿Sí? ¿Lo haces? Gloria a Dios. El Padre te está mirando. No hace falta que venga Cristo en una visión y te diga soy yo, porque a Cristo lo tenemos en el corazón a través del Espíritu Santo de Dios. Es así, mis amados. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica, gracias al testimonio de Martín, hizo muchas cosas, ¿no es cierto?, que se benefició. Más la Iglesia Católica que el mismo Martín, obviamente. Es así. Después se construyeron a infinidades, eso se los voy a mostrar yo, infinidades de parroquias, monumentos, esculturas, cuadros, ¿no es cierto?, de Martín y fotos de la acción que él tuvo, porque la verdad que fue muy digna de destacar, donde verdaderamente la Iglesia Católica sacó bastante provecho. Los datos históricos nos muestran que Martín estuvo, ¿no es cierto?, vivió desde el año 316 hasta el 399 más o menos, o sea que vivió casi 80 años, prácticamente entre 70 y 80 años. La Iglesia Católica reconoce a Martín, ¿sí?, a Martín como el primer capellán de la historia. Es importante saberlo porque ustedes, mis amados, ustedes también se van a egresar como capellanes. Y usted debe saber de dónde sale la historia, por lo menos la historia prácticamente oficial, ¿sí? ¿Cómo fue reconocido? ¿Qué hecho? ¿Cuál fue el hecho histórico que hizo? ¿Qué es lo que hizo este hombre para que se lo reconozca de esta manera? De ahí, de la capa de Martín, de la capela de Martín, sale la palabra capellanus. Capela, capellanus, capilla. ¿Sí? O sea, todo tiene una concordancia, ¿no? Todo va con un eslabón. O sea, Martín lo que produjo fue algo muy interesante. ¿Sí? El término es un término latín, capellanus. Capellanus, capela, capilla, capa, capellán. ¿Sí? La palabra capellán viene
del latín capellanus. O sea, el capellán es aquel que verdaderamente, como dice la traducción acá, está para cubrir una necesidad. ¿Me están escuchando? Háganme así. ¿Me están escuchando? Perfecto. O sea, si vos pensás de que ser capellán te va a traer, ¿no es cierto?, un estatus, te va a dar, ¿no es cierto?, obviamente que la palabra capellán tiene muchísimo prestigio, ser capellán tiene algunos beneficios. Yo, gracias a Dios, puedo entrar y salir dentro de los penales, dentro de las clínicas, dentro de los hospitales. He sido capellán de la salud, he sido capellán de la cárcel de mujeres, de la cárcel de jóvenes adultos, de la cárcel de Almafuerte. Ahí en la cárcel de Almafuerte hay prácticamente 1.700 detenidos. Donde estoy yo se llama zona oeste, donde hay zona oeste se refiere a las cárceles que están en la montaña, así que yo trabajo prácticamente enfrente de la montaña. Ahí hay cárceles federales, provinciales, hay otra cárcel. Hermano Ángel Rogelio, por favor, se puede mutear, muchas gracias. Hay otra cárcel, ¿no es cierto? La cárcel de mujeres está ahí arriba. Hay otras unidades. Hay 4 cárceles, más o menos, donde yo estoy, y hay casi 4.500 detenidos. ¿Sí? Es como si fuera una mini ciudad penitenciaria, prácticamente. Y te dan, por lo menos yo voy, entro, salgo, vuelvo, no tengo ningún problema. Obviamente yo pertenezco al sistema, soy un capellán oficial del gobierno y del Ministerio de Seguridad. Soy miembro oficial de la Capellanía Mayor Penitenciaria. Voy a una entrevista con algún legislador o con alguna diputado, congresista, me atienden, no tengo ningún problema, paso, las puertas están abiertas. Es una bendición, ¿sí? Es una bendición. Pero el verdadero ministerio de la capellanía no es ese, sino el que verdaderamente vela y está atento y observa y hace observar, y no solamente se preocupa y pasa de lo que es la preocupación a la ocupación. Aleluya. Se ocupa verdaderamente de la necesidad de los demás. O sea que verdaderamente el capellán está para cubrir una necesidad, para contener, para orientar, para abrazar a alguien que está necesitado. Yo no sé para qué tomás este curso. Seguramente vos querés ser capellán. Te felicito por querer ser capellán. Te vamos a formar, te vamos a instruir, te vamos a capacitar. Lo vamos a hacer con mucha humildad. Aleluya. Esperando que vos también recibas la enseñanza con humildad. Si vas a tomar este curso por tomarlo, esa es decisión tuya, es muy personal. Pero si vas a tomar este curso para volcarlo y construir dentro de tu ministerio pastoral, vas a implementar, se va a insertar dentro de tu ministerio pastoral, se va a meter el ministerio de capellanía, que es un ministerio dentro de otro ministerio. Y es ahí a donde vos vas a tener el ministerio pastoral para pastorear dentro de tu congregación, pero el ministerio de capellanía te va a dar el aval y te va a dar la bendición de poder salir puertas afuera. Así que te bendigo en esta noche por tomar este desafío. Bendigo tu vida por mirar que verdaderamente tenés fuerzas en Dios para poder llevar la palabra de Dios más allá de las 4 paredes.
Bendigo tu vida porque verdaderamente tomás el desafío sin mirar el porvenir, sino que verdaderamente entendés que lo que viene es muy prometedor en Dios. De ahí que salimos con la palabra capellán, capellano, capela, capilla, ¿sí? Capa. El gesto de haber partido su capa y de no haberle dolido, la partió. ¡Ay, no, por favor! ¿Cómo fue que hice esto? No, a Martín no le dolió. Todo lo contrario. Quedó en la historia. Ojalá nosotros también quedemos en la historia de los hombres y mujeres por marcar sus vidas y llevarlos a los pies de Cristo. ¿Mm? Ojalá nosotros podamos llevar a través del ministerio de la capellanía más gente a los pies de Cristo. Que sea con ese objetivo, ¿no? Es por eso que nosotros entendemos que el origen de la capellanía, hay una versión oficial de la Iglesia romana donde declara a Martín como capellán. Por eso ves a los sacerdotes católicos romanos que ellos ejercen la capellanía y son capellanes oficiales a través de esta historia y porque también están vinculados prácticamente con el Estado. Bien, mis queridos, damos gracias al Señor por este tiempo, por este momento. Tenemos un buen tiempo para la gloria de Dios, así que vamos a darle tarea. ¿Quieren hacer tarea? No, me dicen algunos. No sean así, miren que los estamos preparando y van a ser buenos capellanes ustedes. Van a ser unas buenas capellanas para la gloria de Dios y unos buenos capellanes. ¿Mm? Bien, en esta semana le vamos a dar tarea, mis queridos, como para romper un poquito el hielo, ¿no? Y me van a hacer una pequeña reseña de la Capellanía Católica, que es la que hemos hablado. Me van a decir quién es el primer, me van a decir quién fue San Martín de Tours, perdón. Una breve reseña de la Capellanía Católica, quién fue San Martín de Tours, por qué dejó el servicio militar romano y qué iglesia lo reconoce a San Martín de Tours como el primer capellán de la historia. Estamos hablando del primer capellán de la historia, ¿eh? ¿Sí? La semana que viene veremos a través de la Biblia quién es el primer capellán bíblico. ¿Sí? Pero hoy es necesario arrancar con esto para que nosotros vayamos sepando, vayamos verdaderamente entendiendo, ¿no? Por qué ellos son esto y a qué se debe, por qué, cómo esto es posible. Bueno, acá está la historia. Ya la tenés en tus manos y verdaderamente espero que sea de bendición, así como lo es para nosotros. Hermano Héctor, dejamos de grabar.